esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón del Dios eterno? Dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió la cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que así sea. Que nuestra esperanza esté en Jesús. No hay otra manera de poder llegar a la meta que no sea poniendo nuestras vidas por completo en las manos del Señor Jesús. A ese Jesús a quien nunca hemos visto, pero Él mismo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y somos nosotros los bienaventurados, que aunque no le hemos visto, aun cuando no le hemos podido tocar, al menos físicamente, a través de los ojos de la fe le hemos visto, y a través del alma y los sentimientos más profundos le hemos visto obrar de manera poderosa en nuestras vidas. Eso no significa que no tengamos que brincar obstáculos en esta vida, no significa que no tengamos que enfrentar vicisitudes, dolores, angustias y todo tipo de aflicción en este mundo. Nosotros y aquellos y aquellas que alrededor del mundo
en esta generación y en todas las generaciones anteriores. Hemos glorificado el nombre del Señor, lo hemos hecho confiando plenamente en su gracia. Así que mi confianza y tu confianza debe estar puesta en ese Señor y que Él sea quien nos guíe, que sea Él quien nos señale el camino que vamos a seguir. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que estamos aquí. Ya hoy es 3 de julio y estamos en la mitad del año 2020. Así que eso es tiempo para reflexionar. Hemos caminado la mitad del camino durante este año y lo que eso significa para nosotros, pues no debe determinar lo que falta por caminar. Así que sabemos lo que ha pasado, sabemos lo que hemos vivido, pero eso no va a limitar, no va a limitar hacia dónde nosotros vamos, hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Sea lo que sea, somos, como dirían los místicos, una hoja sobre el río. Yo soy la hoja, Dios es el río, y que su gracia nos lleve conforme a su buena voluntad. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la epístola a los Filipenses, capítulo 3, versos del 3 hasta el 14, pero antes vamos a tener una palabra de oración y luego pues también me gustaría compartir con ustedes la pregunta diaria que siempre compartimos del Catecismo de Estudio, versión de confirmación de la Iglesia Presbiteriana, publicado en el 1998. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Richard Rojas, pastor de la primera iglesia presbiteriana en Puerto Nuevo, una iglesia maravillosa, llena de gente especial y que extraño en gran manera. Así que vamos a orar y vamos a presentar nuestras vidas en este momento. Dios, tú conoces nuestros pensamientos y mucho antes de que nuestra palabra esté en nuestra boca, ya tú la conoces. Es por eso, Padre amado, que nuestra confianza está puesta en ti. Confiamos que tú conoces la profundidad de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, y también sabes, Padre amado, lo que nos depara el día de mañana. Ayúdanos, Señor, desde ahora a ser fortalecidos en tu gracia, a ser fortalecidos en la sabiduría de tu palabra, para que podamos a través de ella descubrir tu voluntad, para que podamos descubrir en ella nuevas fuerzas, nuevos enfoques, nuevos modos de vivir y sobre todo, Señor, puertas que se puedan abrir para que podamos también nosotros atravesar el umbral de estas circunstancias que estamos viviendo hoy día. Ayúdanos, Señor, a movernos conforme a tu gracia y permite que en nuestras vidas brille tu gloria. Úsanos como instrumentos tuyos y glorifícate a través de la gracia de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén y amén. Bendiciones y paz, mis hermanos. Vamos a pasar a la pregunta del catecismo de estudio, versión de confirmación se llama. Quizás ustedes ya lo han visto, se lo he enseñado en otras ocasiones, pero este es el documento que hemos estado leyendo, ¿verdad? Una pregunta a la vez. Hoy vamos a leer la pregunta de ayer fue sobre el tema de la providencia. Hoy vamos a hablar acerca de la tranquilidad, acerca de la tranquilidad que nos produce esa providencia de Dios. Y la pregunta 23 lee de la siguiente manera: ¿qué tranquilidad recibes tú al confiar en la providencia de Dios? ¿Qué tranquilidad recibes tú al confiar en la providencia de Dios? Y la respuesta es: el Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo vela por mí cada día de mi vida, bendiciéndome y guiándome donde quiera que yo esté. Dios me fortalece cuando soy fiel, me alienta cuando estoy desalentado o entristecido, me levanta si caigo y me conduce al fin
a la vida eterna. Qué increíble respuesta. Y cuando hablamos de la providencia del Señor, vean que el énfasis no necesariamente está en que Dios provee cosas, sino que Dios nos provee el camino para que podamos alcanzar la meta. Palabras que brindan confianza a nuestro corazón, tranquilidad en medio de las circunstancias de la vida, tranquilidad en medio de los vaivenes. Y cuando todo está temblando, como ha estado temblando en estos días, le pedimos al Señor que nos dé fortaleza, que nos dé paz y nos dé su gracia. Queremos saludar a los amigos y hermanas que están por aquí en la sala de mi casa hoy. Y les saludamos a todos y a todas con un abrazo fraternal. Está Alice con nosotros. Alice, Dios te bendiga. Josefina dice saludos y buenas noches. Saludos, Josefina, para ti también. Frances, Dios te bendiga. Oremos por nuestros hermanos del suroeste. Sí, nos presentamos ante el Señor. Precisamente ha estado la noche, ¿verdad? Y el día temblando y toda la semana. Nuestro hermano Luis Delgado dice: Dios venció la muerte. Así fue. Y en esa es nuestra esperanza, Luis, que por cuanto Él venció, también nosotros en su nombre vamos. Dice por aquí, hermana Carmen Vigo: hola, llegué. Qué bueno que llegaste. Esto no estamos completos, Carmen, hasta que tú llegues. Así que ahora sí que podemos empezar. Sonia Vega, Dios te bendiga. Caridad, Dios te bendiga. Buenas noches para ti. Y a todos los que no han escrito sus comentarios, pero que están por allí, pues bienvenidos a este espacio y en este tiempo de oración. Hoy estuve compartiendo unas palabras a través de la aplicación WhatsApp. Yo no sé si pues a ustedes les llegó, ¿verdad?, el mensaje que yo pude enviar. Si no lo recibieron y desean pues recibirlo, es porque yo no tengo su número de teléfono celular. Lo puede enviar por el inbox. No lo envíe, ¿verdad?, públicamente. No me envíe su número públicamente, pero si usted quiere recibir la reflexión, una breve reflexión que realizamos esta mañana y compartimos con los hermanos de Puerto Nuevo, pues puede escribirme con su número de teléfono y con mucho gusto pues se la haremos llegar. Vamos a leer en esta hora o a releer en Filipenses capítulo 3, versos 3, capítulo 3, perdóname, versos del 3 al 14. Parece que ahora está. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios, movidos por su Espíritu, y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús. Y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas, aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. No con una justicia propia adquirida por medio de la ley
sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante, con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Y esto es palabra del Señor. Saludamos por aquí a otros hermanos y hermanas que se han añadido. Hermano Enrique Adames, Dios te bendiga. Un abrazo bien cálido contigo y los demás hermanos. Un abrazo de paz. Rafael, Dios te bendiga. Minerva está con nosotros. Carlota, Axel Daniel Cruz, Dios te bendiga. Bienvenido. María Rivera y Olga Ortiz, bendiciones. Gracias por estar acompañándonos en esta noche. Hoy continuamos reflexionando en algo que comenzamos a hablar en la noche de ayer, y estábamos hablando un poco acerca de las implicaciones que tiene este texto para la vida del creyente, la vida de los que estamos caminando tomados de la mano del Señor. Y la vida espiritual no es otra cosa que caminar la vida tomando la mano del Señor y dejando que el Señor guíe nuestros pasos a pesar de nuestra imperfecta manera de ver, nuestra obtusa manera de actuar y de pensar, e inclusive nuestra incapacidad para ver con claridad el propósito de Dios para la humanidad, para nuestras vidas y para la iglesia. Y una de las cosas que tratamos de compartir en la noche de ayer, en el inicio de esta reflexión, es que uno de los puntos importantes que nosotros tenemos que tener presentes es que en la vida cristiana no podemos cubrir o maquillar las apariencias de nuestro proceder cristiano, tratando de aparentar frente al mundo una actitud cristiana, pero interiormente viviendo otra experiencia. Esa desigualdad, esa diferencia que puede haber entre nuestro exterior, nuestra manifestación cristiana al mundo, vis a vis con lo que nosotros sentimos y vivimos y experimentamos interiormente, es una de las cosas que tenemos que conciliar y tenemos que reconciliar dentro de nosotros. Y hablamos ayer de esta persona que guiaba un carro alocadamente, ¿verdad? Y el policía lo paró y le dijo, creía que era robado porque su carro tenía sticker que dice, sígueme a la iglesia, Dios te ama, amo al Señor, ¿verdad? Y a veces es eso, a veces pensamos que poniendo un bumper sticker, poniéndonos una camisa cristiana, inclusive yendo todos los domingos a la iglesia, eso es suficiente para que el mundo pues reciba un mensaje claro, sin lugar a dudas, de que nosotros somos verdaderos discípulos del Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo nos pide y nos reta, nos desafía a través de la palabra de hoy, de que todas esas etiquetas, de las cuales él gozaba mucho, y él tuvo muchas en algún momento de su vida, más de las que él podría quizás enumerar en términos de su vida cristiana, él tenía muchas etiquetas en su tiempo religioso. Sin embargo, todo eso fue como una reparación temporera, como una reparación de algo que estaba dañado en su interior, pero que se había convertido, había pasado de ser temporero a ser permanente. Y esos arreglos, esos parchos externos que a veces lucimos para tapar nuestras heridas, para tapar lo que verdaderamente nosotros somos, es una manifestación de la necesidad que aún tenemos de adentrarnos un poquito más
en el océano de la presencia del Señor. Así que como aquel que mete los deditos para ver cuál es la temperatura del agua, somos llamados, como dice Jesús, a los discípulos, vamos a ir ahora mar adentro. No es suficiente que seamos cristianos de orilla, tenemos que ir mar adentro. Lo ideal es que aquellos y aquellas que están a nuestro alrededor no vean una apariencia cristiana en nosotros, sino que vean y se percaten lo que somos. Seres humanos, creyentes, cristianos imperfectos, cristianos rotos, cristianos y personas pecaminosas, en una realidad pecaminosa, que estamos luchando por correr esta carrera de la fe, siguiendo a uno que sí es perfecto. Y el apóstol Pablo lo menciona bien, dice, yo estoy prosiguiendo aquel, ¿verdad? Y tratando de imitar, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Jesús me alcanzó primero. Así que ese asunto de que Dios esté distante en términos de su perfección en relación a nuestras vidas espirituales no significa que debemos desalentarnos. El descubrir que no hemos dado en el centro, como Martín Lutero le gustaba definir el pecado. Martín Lutero hablaba de errar en el centro. Y esa definición de Martín Lutero lo que trataba de recoger era la experiencia cristiana, que cuando nosotros pecamos lo que hacemos es que como aquel que está apuntando con la flecha hacia el centro falla y su flecha no da en el centro. Es decir, cada vez que nosotros pecamos, lo que hacemos es desviarnos de la meta. Y si la vida cristiana es una carrera, cada vez que pecamos nos salimos del carril y es necesario que a través del proceso de redención nosotros volvamos de nuevo a los brazos de ese Cristo de gracia. No al Cristo, ¿verdad? De la edad medieval, de allá cuando en la época medieval, ¿verdad? Había un concepto donde Dios estaba enfurecido con la humanidad y por eso, ¿verdad? Martín Lutero fue uno de los que su propia vida manifestaba esa urgencia de continuamente vivir con una conciencia de culpa. Y Martín Lutero, que era un hombre medieval, es obvio, ¿verdad? Que había heredado toda esa historia desde el siglo XI que se venía enseñando, toda esta doctrina del Dios enojado que envió a su hijo, pero lo envió para que sufriera martirios, que envió a su hijo para que sufriera golpes y para que nosotros también imitemos a esa búsqueda de la gracia, pero a través de la autoinmolación. Y Lutero sufrió de esa experiencia de angustia. Lutero, dicen, ¿verdad?, en estas conversaciones sobre mesa que se escapan por la historia, que cuando él salía del confesionario, si volvía de nuevo a pensar en algún pequeño pecado que él entendía que había fallado, él volvía nuevamente una y otra vez al confesionario. O sea que Martín Lutero representa a un creyente que está obsesionado con la idea de un Dios que es terrible, de un Dios que está esperando que nosotros fallemos en la primera ocasión. En la mentalidad medieval era así. Gracias a Dios, ¿verdad?, que después viene el escolasticismo y otras escuelas que abren un poquito la mentalidad y la perspectiva para ver a Dios de otra manera. Y lo que hace Martín Lutero es precisamente descubrir en la palabra la llave que abre y nos libera, ¿verdad?, de esa culpa angustiosa con la que no es necesario seguir caminando. El único que no perdona a la luz, ¿verdad?, de la reforma es Satanás. Quien es el perdonador es Cristo Jesús. Así que en ese aspecto nosotros nos acercamos a un Dios que es perdonador, no a un Dios que tiene guardado en una cajita todas las cartas de perdón y no las quiere entregar porque está enojado con nosotros, ni nosotros tenemos que estar cada 20 minutos volviendo de nuevo, ¿verdad?, a tratar de convencer a Dios con nuestras obras, a argumentar con Dios para ver si lo podemos convencer con nuestras razones. Y obviamente, ¿verdad?, el apóstol Pablo y otros nos han enseñado a través del tiempo, agraciadamente,
que es por gracia. Dios no envió a su Hijo para arrastrarlo, ¿verdad?, por la cruz y para que nosotros nos volvamos a arrastrar, sino que Él envía a su Hijo por amor. Porque en ese sacrificio Jesús toma, paga, Jesús salda nuestra deuda de una vez y para siempre, para que tú y yo no tengamos que vivir azotándonos, autoflagelándonos, para que no tengamos que vivir caminando de rodillas desde aquí hasta el morro de San Juan. No es necesario que nos tengamos que autoinmolar. Ninguna de esas obras nos va a redimir, porque nuestra salvación, esta carrera que estamos caminando, solo se da tomados de la mano de la gracia de ese Dios perdonador, de ese Dios bueno, de ese rostro del Dios de Jesucristo. Así que tarde o temprano, quienes nosotros somos, saldrá a flote. No importa cuán difícil sea nuestra carrera, no vamos a poder escondernos de los demás eternamente, ni mucho menos de Dios. No es lo mismo, ¿verdad? Creernos perfectos que ser perfectos. Y ayer hablamos un poquito acerca de esa parábola que Jesús enseñó, donde Jesús decía que es mejor sentarse atrás y esperar que te llamen al frente a que te sientes al frente y después te manden para atrás. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, nos enseña que en su tiempo, como en algunos aspectos de nuestra vida, la religión se usa. Y aquí estamos hablando de quienes usan, las personas utilitarias, las personas que utilizan y usan a Dios y usan la religión como una alfombra roja para ganar reputación, para ganar renombre, para simplemente vender su imagen o vender lo que podríamos llamar su producto. Y quienes no pueden discernir que esto acontece, que en muchas ocasiones hay quienes usan estas calcomanías, hay quienes usan estas fachadas, terminan idolatrando a aquellos que ponen en los pedestales. El texto de hoy nos ayuda a reflexionar, nos invita a reflexionar en esa realidad. Y aun cuando Pablo en su carta a los Filipenses no habla de que él tiene una calcomanía en el carro que dice que es cristiano, hace referencia a lo infructuoso que fue para él intentar ganarse la salvación, agradar a Dios, cubriéndose de títulos vanos, tales como los que él menciona en gran listado. Fue vano para él tratar de cubrirse de esos títulos. Fue vano para él, y él mismo lo menciona, tratar de conducir su vida religiosamente. Y tal fue en vano también tratar de vivir bajo el yugo de la ley. La idea más importante de Pablo en esta carta a los Filipenses es que Dios no desea que nosotros vivamos o cumplamos una cadena perpetua para pagar nuestros delitos y pecados. Dios no desea que cumplamos una serie de requisitos A, B, C, D para que nos sintamos satisfechos con nosotros mismos y entonces, en base a esa satisfacción personal, ir y acreditar esa satisfacción y canjearla por la bondad de Cristo, la bondad del Señor, la falsa seguridad que producen todas estas cosas que el apóstol mismo llama después que las tiene por basura, ¿verdad? El texto original es un poquito más fuerte. Ese asunto de cumplir con la ley al pie de la letra no se compara con lo que él después hablará, que es la ley del Espíritu. Así que aquí hay dos leyes y el apóstol Pablo habla de la ley de la escrita y luego nos hablará de la ley del Espíritu, que es la ley de Cristo. En la ley del Espíritu, en lugar de querer ser santos, lo que tenemos que admitir que somos seres corruptos, débiles y que tantas veces nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones terrenales. Ese es el camino a la libertad. Ese es el camino del alma, ese es el camino del corazón.
Dios desea, Dios anhela abrir nuestras cárceles, liberarnos de esas falsas espiritualidades, de esas falsas religiosidades, de las ruinas sin sentido, de tener la necesidad de que todas las noches yo necesito que Dios me revele que estoy salvo, que todas las noches Dios me tiene que dar un sueño para sentirme que estoy conectado con Él, porque si yo no lo siento, porque si yo no me siento conectado con el Señor, entonces no estoy conectado con el Señor. Y el apóstol Pablo nos dice que en resumen, la fe no es un sentimiento. No se trata de cómo tú te sientas. Es un hecho que ha sido saldo, que ha sido complementado por el mismo Jesucristo en la cruz del Calvario, de una vez y para siempre. Así que no necesitamos de que el profeta te profetice. No necesitas que el profeta te diga lo que va a pasar con tu vida de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. No, no lo necesitas. Ni necesitas tampoco desesperarte por lo que te dijo el profeta hace 10 años atrás o 20 años atrás. Y si no ha pasado, que si a Dios se le ha olvidado, a vivir otro tipo de experiencia. Una experiencia donde se dependa completamente de esa gracia, de esa esperanza, de esa confianza puesta en las manos del Señor, de saber que Dios, en su tiempo y conforme a su gracia, abrirá las puertas que tiene que abrir y dirá la palabra que tiene que hablar, cerrará las puertas que tiene que cerrar, añadirá lo que tenga que añadir y quitará lo que esté de más. Dios es el todo. En Él vivimos, en Él somos, ¿verdad? En Él caminamos. Él es nuestro todo. Así que no necesito que el predicador me imponga las manos para que yo sienta a Dios cercano. Y no estoy invalidando esas experiencias. Lo que estoy diciendo es que no podemos depender de eso. Para entonces nosotros, posterior a eso, poder decir, ahora es que Cristo está conmigo. Y eso es una manera errónea de entender. Porque no se trata de estos actos externos. No se trata de que alguien por allá me diga que yo soy valioso para Dios. Yo tengo que entender. Yo tengo que internalizarlo. Yo tengo que creer que para Dios yo tengo un valor. Porque para muchos la ley del Espíritu es como el anuncio de la tarjeta Visa que creen que uno está acumulando puntos por ser bueno. Pero bueno solo Dios. En esta ley del apóstol Pablo, la ley del Espíritu, no se acumulan puntos por ayunar más o menos. Y otra vez, no estoy invalidando estas disciplinas espirituales. Yo creo que son muy buenas si las dirigimos de manera correcta. Pero no pensemos que por llevar a cabo estas disciplinas lo hacemos, ¿verdad?, para acumular algún tipo de puntaje celestial. No se trata para eso. Aprenderse más versos de la Biblia que el hermano o la hermana tampoco, porque no es una competencia. Esta competencia de vestirse más cristianamente o menos cristianamente tampoco, esa pregunta no las van a hacer en el cielo, estoy seguro de eso. Ni tampoco nos van a preguntar en el cielo qué comimos. Si comiste cuchifrito, si comiste cerdo, si comiste... Esa pregunta estoy seguro que bajo la ley del Espíritu y de la gracia no nos las van a hacer. Lo que sí nos pueden preguntar es acerca del amor. Si amamos, si entregamos el todo por el todo, si verdaderamente descubrimos el amor de Dios en nuestra vida. El mismo apóstol Pablo dice que si hay alguien que ha acumulado puntos bajo el mundo religioso, era él. Él dice que lo circuncidaron, que era israelita, que era de la tribu de Benjamín, que era hebreo, hijo de hebreos, era intérprete de la ley judía, fariseo, fanático, tan fanático que perseguía a los cristianos, y en cuanto a la justicia dice que se basa al cumplimiento de la ley, era irreprochable. Así que Pablo no faltaba a ninguna de esas, ¿verdad?, sugerencias de los mandamientos del Antiguo Testamento que están a lo largo, ¿verdad?, de toda la historia de la escritura de Israel. Pablo el apóstol estaba lleno de señales contradictorias. Eso es lo que nos dice. Yo era una contradicción. Porque mi confianza religiosa de cumplir con la ley
me llevó a pensar que yo era perfecto, tan perfecto como Dios. Y por lo tanto, Pablo llegó a confundirse al punto que se creyó que él podía estar en el estrado de Dios para juzgar a los demás y perseguir a los demás. Así que ya ustedes ven que cuando hablamos de desviarse de la carrera, de no dar en el centro, de errar, esto es un buen ejemplo de cómo el mismo apóstol Pablo erró creyendo que la ley le concedía a él el permiso para perseguir a los cristianos. Él persiguió, pero él persiguió a los que no se parecían a él. Y que siendo prácticamente de una religión, siendo religioso, y esto es una enseñanza fuerte, se perdió. Es decir, practicando la religión, se perdió. Estaba perdido. Qué expresión fuerte, ¿no? Que Pablo tenga que reconocer que siguiendo a Dios a su manera, se perdió. Y terminó persiguiendo otras cosas. Siguió por otros caminos que no era la verdad. Tenía un afán por aparentar ser religioso y se olvidó, en efecto, de vivir para el Dios a quien debía estar ligado. Por lo tanto, tuvo que experimentar la ruptura con ese pasado. Tuvo que romper ese contacto, ese aprendizaje. Tuvo que desaprender, entrar en un entrenamiento en la nueva escuela del espíritu, para hacer un examen profundo de su ser, de su espíritu, piensen por aquí que se me ha metido uno de los, miren quién tengo por aquí. Este es uno de los chicos que me molestan a veces de las chicas. Y el apóstol Pablo, pues obviamente, deja claro, ¿verdad?, que siendo parte de esta tradición religiosa, tuvo que ser postrado. Y allí está, ¿verdad?, la metáfora de caerse de la cabalgadura, porque al caerse de la cabalgadura es obviamente también una metáfora de alguien que viene con su arrogancia, con su orgullo, montando, ¿verdad?, por encima de los demás con estos aires de superioridad. Y para poder alcanzar entonces la libertad, para poder ser libre, tendría que comenzar desde abajo. Y no es fácil una vez uno está arriba. No es fácil cuando uno tiene títulos y uno tiene las nociones de lo que son los privilegios. Perder esos privilegios y empezar desde cero. Pero ahora que estamos en toda esta discusión racial y en toda esta discusión de lo que está pasando a nuestro alrededor, yo me parece que no es una idea tan loca de parte de Dios. A veces cuando perdemos esos privilegios, cuando se nos quitan esas cosas que parecen tan valiosas para nosotros, como si nos arrancaran la curita, aun cuando todavía tenemos esa herida enconada, inflamada, y sentimos el dolor porque no queremos dejar ir esos privilegios, porque sabemos que ahí hay cierta conveniencia. Sabemos que en el privilegio yo puedo moverme con más flexibilidad, con menos supervisión. No tengo que rendir cuentas en el privilegio, o cuando tengo el privilegio, gozo el privilegio. Yo campeo por mi respeto, yo camino libremente dentro de la libertad que me genera, ¿verdad?, esa aureola artificial. En el caso del apóstol Pablo, esa aureola artificial de que él era una persona sumamente irreprochable, es una persona con una fiabilidad extrema, ¿verdad? Y a él nadie tenía que pedirle tarjeta de identificación. Se ofendería porque Pablo, pues lo que nos está diciendo es que a él no le pedían ningún tipo de validación, ya le estaba validado. Y cuando nosotros caemos de ese lugar, o vamos a ponerlo en pasivo, cuando el Señor nos quita esos privilegios,
es porque tuvo un propósito, al menos en el caso del apóstol Pablo, de que empezara, no de cero, porque Pablo no empezó de cero, pero empezar desde abajo, desde fuera de aquellas cosas que parecían buenas ante los ojos de los demás, pero que luego le es revelado y él descubre, y él lo dice. Este texto es bien importante para la vida cristiana, mis hermanos, porque él mira la pared llena de pergaminos y de placas y de diplomas. Él dice, todo esto no tiene importancia, o no tiene tanta importancia como yo pensaba, o yo le daba anteriormente. ¿De qué me vale conocer todo lo que conocía y no conocer a Cristo? Y él dice, ahora lo único que anhelo es conocer a Cristo. Y conocer en el Nuevo Testamento significa conocer, compenetrar. También en el Antiguo Testamento la palabra conocer se utilizaba para los arreglos legales maritales, es decir, cuando dos personas contraían o hacían este acuerdo legal, aun cuando cada uno vivía en su casa, ¿verdad? En el caso de José y María, no se habían desposado todavía, lo que quiere decir es que ya habían hecho el contrato legal, pero todavía no habían ¿verdad? Realizado esa transición de mudarse a la casa de su esposa a su esposo. Y en ese sentido, cuando él dice que él quiere conocer más a Cristo, lo que está diciendo es que yo quiero entrar en una relación verdadera, en un pacto donde ya no medien las cosas que antes no me permitían ver a Cristo como el Dios eterno, el Mesías, que trae libertad al corazón, que trae buena noticia al alma. Y no es hasta que me deshago de lo más valioso de mi vida que descubro que hay algo mucho más valioso por encima de los tesoros de este mundo. Mi hermano, descubrir ese tesoro, descubrir a Cristo en la vida, es llenar el alma de gozo, es llenar el alma de fe y de esperanza, aun cuando todas esas cosas se pierdan. Pablo apóstol dice, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús. Wow. Mi Señor. Y añade, por causa de Cristo lo he perdido todo. Uno pensaría que ahí al apóstol Pablo se le saldría una lagrimita, pero parece que no. Dice, por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a él. Empezar desde cero a veces es necesario. Y aquí cero no significa, ¿verdad?, que empecemos desde cero en el sentido del año 1900, cuando nacimos, ¿no? Aquí cero significa nacer de nuevo, y yo creo que Nicodemo también se confundió porque lo entendió literalmente. Empezar desde cero significa no que tenemos que entrar, ¿verdad?, de nuevo, como diría Nicodemo, y tengo que volver de nuevo al vientre de mi madre. ¿Cómo voy a volver a nacer de nuevo? Jesús le explica, ¿verdad?, que este nuevo nacimiento se inicia, se gesta desde el interior de nuestro ser, a través de el ejercicio de la rendición. Empezar de cero, o desde Dios, si lo quieren llamar, como punto de partida para terminar en Cristo, en los brazos de Cristo, guiado por el Espíritu Santo, requiere de mucha humildad. Y sin lugar a dudas, ese cambio a veces duele.
porque hay que sacar las viejas calcomanías que tenemos pegadas, las viejas maneras de pensar. Tenemos que quitarnos esas curitas que están ya bien adheridas a nuestras heridas pasadas, pero si no quitamos esas curitas, si no limpiamos, si no sacamos ese vendaje viejo, corremos el riesgo de que un remedio temporero se convierta en una fuente de infección permanente para nuestras vidas espirituales. A nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús. Miren quién tengo allí atrás. Ese se llama Calioli. Así como el pescado no se come con escamas, no podemos seguir la ley del espíritu forrado de las escamas de nuestro pasado religioso, ni depender de ese pasado religioso para que nos dé acceso ante el Señor. Hay que dejarse moldear. Hay que dejarse pastorear. Hay que dejarse guiar. Hay que ser lo suficientemente humildes como para consultarle a los demás, preguntar y dejarnos llevar tomados de la mano. Sí, mi hermano, mi hermana, porque tú no lo sabes todo. Aun cuando tú creas que te la sabes toda, tú no te la sabes toda. Y yo no me la sé toda. Y evidencia de eso están las metidas de pata y los errores que pudieron haberse quizás evitado si hubiésemos consultado más, si hubiésemos sido más humildes en algunos momentos de nuestra vida. Pablo dice que todo aquello que vivió y que tenía lo cambió por una sola cosa, que es conocer a Cristo. Y conocer, como ya dijimos, es intimar, es entrar en una relación profunda, es aceptar también el llamado de Jesús, de Dios a servir, a dejarnos quitar las escamas, ¿verdad? Los que son de la costa saben que para comerse el pescado hay que quitarle las escamas. Para eso hay que pelar, hay que rayar el pescado con una cuchilla afilada y aprender una vida nueva. Una vida donde sé quién yo soy, pero sé quién soy en relación a mi relación con Dios. Sé quién soy ante Dios. Porque Él me conoció primero tal y como soy. Y te conoció a ti primero tal y como eres. Así que hoy, 3 de julio, mitad de año, es tiempo para reevaluar, para quitar calcomanías, vendajes infectados, escamas de los ojos, añadir el deseo de conocer a nuestro amado Señor, que va adelante, que va camino a Jerusalén, que va en pos del llamado que el Padre le ha hecho para darnos vida, una vida auténticamente abundante. Amén. Oramos y presentamos nuestras peticiones ante el Señor. Gracias por acompañarnos en esta noche. Vamos a orar por los hermanos del sur que hemos presentado, ¿verdad? Seguimos orando por Nair. La presentamos ante el Señor, que la mano del Señor sea sobre ella, sobre aquellos y aquellas que están atravesando momentos difíciles, que están atravesando retos y desafíos en este momento. Yo decía hoy a los hermanos que no, la pandemia no ha sido igual para todos. Hay personas que están viviendo esta pandemia de maneras distintas, así que le pedimos al Señor que en su gracia Él nos permita ser compasivos con aquellos y aquellas y pedirle al Señor que sea con aquellos y aquellas que siguen dando la milla extra en estos tiempos tan complejos, en estos tiempos tan desafiantes. Oremos. Señor, gracias te damos por permitirnos en esta noche sentarnos alrededor de tu palabra para escuchar el eco eterno de tu voz. Ayúdanos a discernir tu voz en medio de tantos ruidos y tantas voces y tantos destellos que quieren llamar nuestra atención y quieren
confundirnos en tantas ocasiones, permite, Señor, que podamos entre tantas voces distinguir la voz del buen pastor. Ayúdanos a descubrir, Señor, qué es lo que nos conviene. Danos la sabiduría para poder elegir sabiamente, Señor, para elegir conforme a aquello que es tu propósito y que también, Señor, sea de beneficio y bendición para nuestras vidas y edificación de tu pueblo y felicidad y alegría de la familia y de los amigos y amigas y de la gente que nos rodea. Permite, Padre amado, que si hay algo que está obstaculizando nuestra mirada de ti, podamos, Señor, también quitarlo del medio. Podamos, Señor, eliminar aquellas cosas que obstruyen nuestra mirada hacia ti. Y asimismo, Señor, si hay alguien que en esta noche necesita de tu paz, necesita de tu fuerza, necesita de tu sanidad profunda, interior, física, emocional, que en esta hora, Señor, tu gracia sea suficiente. Tú eres un Dios eterno que sana, que levanta, que da fuerza al caído y que liberta al que esté atado. Señor, te pedimos por aquellos y aquellas que hoy también siguen trabajando, aun cuando están cansados y cansadas. Mira al personal médico, Padre amado, aquellos y aquellas que siguen luchando todos los días en hospitales. Mira aquellos que trabajan, Señor, para ofrecernos los servicios básicos de nuestra vida para que podamos nosotros tener unas vidas más cómodas. Gracias por ello, Señor. Mira aquellos que siguen trabajando, Padre, aun cuando ya sus fuerzas están diezmadas. Sé tú, Señor, proveyendo fuerza, sé tú proveyendo el recurso espiritual para que ellos puedan y ellas puedan levantarse en tu nombre y continuar. Asimismo, Señor, te pedimos por Puerto Rico, por todo el mundo y todas las naciones que hoy enfrentan esta pandemia. Que tu paz reine, que tu paz nos fortalezca y que tu gracia nos sostenga como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia de Jesucristo sea contigo. Recibe esa paz. Recuerda que para atrás ni para coger impulso yo. No tenemos que ir para atrás ni para coger impulso. Vamos en esta carrera hacia el frente, sabiendo que el Señor va con nosotros. Arriba el corazón, arriba el alma, arriba la fe. Que viva Jesucristo, que viva nuestro Señor y que sea Él la luz que ilumine nuestros caminos. Te dejo con esta alabanza y que esta alabanza sea un tiempo también de reflexión y de meditación antes de tomar el descanso de la noche. Gracias, nos vemos el lunes. El lunes, Dios mediante, mañana nos reunimos. El domingo tenemos nuestro culto de adoración y escuela bíblica a las 8 de la mañana y a las 11 el culto de adoración, así que te invitamos para que puedas participar. Dios te guarde, Dios te bendiga y que, bueno, para adelante en el amor del Señor. Chao. Donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará a su lado.